Buenos días a todos. Estamos a 23 de julio, dando inicio con el tema número 51. En varias ocasiones que oramos, lo hacemos la mayor de las veces sin entendimiento. Ahorita hace un momento les estoy diciendo, vamos a pedir todos por todos para pedirle a Dios nos dé revelación a todos, el entendimiento de su palabra escrita. Revelación es el entendimiento de la palabra escrita. No entenderlo en lo literal, sino entender el mensaje. Y dice la palabra, y Dios nos enseñó a orar así, y luego habla del Padre Nuestro. ¿Sí? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Los cielos está hablando de lo espiritual, no en lo terrenal, no en lo carnal. Sí, no está en la carnita. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, apartado sea tu nombre, tu palabra. Vénganos tu reino, vénganos tu palabra. La palabra de Dios es el reino de Dios. Vénganos tu palabra. Y hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, o en los cielos como en la tierra. O sea, en lo espiritual y en lo carnal. Que lo entendamos, pues básicamente en lo carnal. Pero aquí dice, danos el pan. ¿Quién es el pan? La palabra, Cristo Jesús, la revelación. Dice, danos la revelación de cada día. Ya hemos hablado que día simboliza la presencia de Dios. Danos la revelación en tu presencia. Cada que hablamos de Dios, estamos pidiendo que se nos dé la revelación, el entendimiento a ese tema. Sí. Entonces, cuando hablamos, danos el pan, no se está refiriendo a comida. Ciertamente debemos dar gracias por todo lo que se nos da. Gracias por la comida, por los bienes, por el auto, por todo. Hasta por las aflicciones, porque las aflicciones son necesarias. Es necesario que haya aflicciones para que nosotros nos vayamos perfeccionando a través de las aflicciones. Si se fijan, aquí en esta anotación anoté que venimos al mundo a perfeccionarnos. A eso venimos, a perfeccionarnos. Recuerden ustedes que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él y luego nos separó. Hizo espíritu y alma y una mente y luego nos separó. Y luego ya caímos a las aflicciones. Las aflicciones son dolorosas hasta el punto en que usted se prepare. Las aflicciones son por los egos, básicamente. Voy a poner un ejemplo así superficial que hemos caído todos. Vamos a hablar de dinero. Si en un momento dado usted trae en su bolsa, no sé, 500,000 pesos por decir algo, y los pierde la bolsa o pierde la cartera, usted siente aflicciones en la medida que esté desarrollada su avaricia o su envidia. O sea, usted mismo, en la medida que traiga sus egos desarrollados, usted mismo va a sentir ese dolor. Pero si ya le dejó de tener interés a todo ese poder, si su avaricia ya la logró dominar, esos 500,000 pesos no le van a quitar la vida. Muy seguido en Las Vegas, Nevadas, hay muchos casinos. Muy seguido sucede que gente va y juega y pierde sus bienes. Y de ahí se van a su cuarto de hotel y se meten un tiro, se dan un balazo, se suicidan. ¿Por qué? Porque no logran vencer ese dolor que sienten de haber perdido sus bienes materiales. Entonces en uno está poder vencer esos egos. Ya los conocemos, los 7 pecados capitales, ya sabemos cuáles son. Y son los que están contra la palabra, o sea, se salen de la palabra de la ley de Dios. ¿Sí? El tema anterior estábamos hablando de estos 11 puntos
que vienen dentro de las leyes y estatutos de la palabra de Dios escrita. Entonces, el 6 dice, la palabra de Dios es siempre la misma. La palabra de Dios. Hebreos 13:8. Vamos a confirmarlo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, la palabra de Dios es Jesucristo. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Entendámoslo así. Cuando Dios habló, el verbo, la voz, la palabra de Dios, es el que hizo las cosas a través del verbo. Por eso lo dice en Juan, el Evangelio de Juan. Cuando Dios habló, el verbo es Cristo Jesús. Vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, para hacernos una idea. Para ya sacar de nuestra mente imágenes de hombres. Ahora vamos a enfocar al Espíritu de Dios, que es Dios, hablando. Y cuando Él habla, es el verbo de Él, el Hijo, Cristo, el que conocemos como Jesucristo. El que hizo todas las cosas a través del verbo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo, o sea, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. Estaba en Dios. En el principio ya era la palabra, ya existía. La palabra estaba en Dios. Y cuando Dios hablaba, la palabra era con Dios. Eran uno, Dios y la palabra. Pero eso era en el principio. Porque ya después en Éxodo nos dice que Dios nos dio la palabra a nosotros. Pero ahorita estamos en el principio. Y luego, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es. Entonces Dios, por medio de la palabra de Dios, llamó las cosas que no eran para que se manifestaran. Y entre ellos está la carne, el verbo que se hizo carne, dice Juan 1:14, ¿verdad? Bien. Aquí es bueno entender esto. Pan en arameo antiguo significa palabra. Pero Cristo Jesús es palabra de vida. No es palabra. Es palabra de vida. Por eso cuando la maldad le dice, ahí vamos a Lucas o Mateos 4:4, le dijo, haz que estas piedras, estos testimonios se hagan palabras. La Biblia es nuestro testimonio que tenemos, son las piedras, que se hagan palabras. Y le contestó él, es que no de palabras vive el hombre, sino de la palabra de Dios Padre, que es la revelación. Esa es la que da vida, la revelación, no palabras escritas. La palabra escrita no da vida, la ley no da vida. Cristo Jesús da vida, la revelación da vida. A ver, ¿no? Sí. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es lo que da vida, la palabra que sale de la boca de Dios. No lo que leen en la Biblia. Yo me puedo agarrar leyendo desde la Biblia, y si no les digo el significado y ustedes no lo reciben, tampoco del Espíritu Santo, entonces vamos a quedar en nada. Por eso dice, así como está escrito, el que logró mucho, de nada le sirve, y el que logró poco, está igual. ¿Por qué? Porque en lo literal, el que sabe mucho, sigue sin saber nada. Y en lo literal, el que no sabe, está igual que el que sabe mucho, en lo literal. Pero el que ya recibió revelación, ahí ya cambia la cosa, ya el entendimiento ya les está llegando. Y ya se los he dicho varias veces, no por mí, es por el Espíritu de Dios que les está mandando el entendimiento. Pero el entendimiento es hasta donde ustedes puedan entender. O sea, cada quien tiene su libre decisión de creer o de no creer. ¿Sí? Vamos a abrir ahí en Juan 6:35. ¿Queda claro? Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
La palabra de Dios nos dice, yo soy el pan de vida. Ahí queda testificado de que Él nos está diciendo que Él es el pan de vida, palabra de vida. Sí, por eso cuando el Padre nuestro dice, y danos el pan de cada día, danos la palabra revelada en cada presencia que estemos congregados pidiéndole a Dios. Sí. Vamos a brinques el 48. Yo soy el pan de vida. Así es sencillo. Yo soy el pan de vida. Es todo lo que es. Vamos a... No, pues ya lo hemos leído muchas veces, Lucas 24:45. Vamos nada más a confirmar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios es el que abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Porque si Él da el entendimiento de comprender las Escrituras, quiere decir que el entendimiento no está en lo natural, así como lo entiende el ser humano en sabiduría humana, sino que está en lo espiritual. Hace días les vengo diciendo que ya estamos, básicamente, ya recabamos todos los datos que necesitamos, pues para empezar a recibir revelación directamente nosotros en cuanto empecemos a leer la Biblia. De hecho, todos ya... Bueno, no todos, algunos tienen menos tiempo, pero ya todos los temas ya los tenemos grabados, entonces nada más sería darles una repasadita para que el entendimiento llegue. Vamos a Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hora es presentación en antiguo arameo, es como una presentación. Es como si usted vendiese algo y presenta lo que está vendiendo. Sí, lo pone ahí para que lo vean. Porque en la misma hora, en la misma presencia, Dios nos va a dar a hablar lo que tengamos que decir. Por eso dice la palabra, Dios da pan al que come. Dios da palabra al que la habla. Si usted quiere hablar la palabra, tenga por seguro que le va a llegar la inspiración y la va a empezar a hablar. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué es la semilla? Ahí en Lucas 8:11 o 11:8, por ahí. La semilla es la palabra de Dios. Y sembrar es evangelizar o darla a otros. Dios da semilla al que la siembra. Por eso el sembrador salió a sembrar, de eso se refiere, a que salió a hablar la palabra de Dios. Sí, es Lucas 8:11. Si no, lo buscamos rapidito. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, todo esto redondea en que vamos a recibir el entendimiento de lo alto. Dios está en todos y cada uno de nosotros. Romanos 5:5. Dios ya está en nosotros. Vamos a Romanos 5:5. Dios puso su espíritu en todos y cada uno de nosotros. De hecho, Dios se hizo en todos nosotros. Nosotros estamos en Él. ¿Qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya nos fue dado. ¿Se fijan? No nos va a ser dado, sino que ya nos fue dado. Desde el momento en que usted nació, la parábola de Jesucristo saliendo del agua, ¿qué es el agua? Pecado, la carne. La parábola de Jesucristo saliendo del agua en el río Jordán, saliendo de la carne, Jesucristo en carne, saliendo en carne, desciende sobre él el Espíritu Santo en
forma de paloma, es metáfora. Es una parábola. En el momento en que aquel ser nace por agua, el espíritu ya está integrándose al ser. En ese momento. Hay religiones que dicen que no, que se tiene que convertir, en fin. Pero no, hay que entender las parábolas. Cuando desciende la paloma, que es semejanza del Espíritu Santo, es en el momento en que usted nace. ¿Sí? En que nace en la carne. Por eso, ese dice Juan, 1 Juan 5:6, ¿verdad? Dice que ya se nos manifestó por agua y por sangre. Aquí, en el caso propio, ya estamos nosotros en el nacimiento por agua. Ya estamos, ya estamos. Ahora falta el nacimiento por sangre, que es sangre sabiduría, no sangre física. Por eso cuando dice uno, todo lo puedo en Cristo Jesús, todo lo puedo en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, porque Cristo Jesús no lo pueden ver, no lo pueden conocer, sino su palabra. Y luego, todo lo puedo por la sangre de Cristo, dice. Sí, todo lo puedo por la sabiduría de Dios, que es Cristo. Por la sangre de Cristo, la sabiduría de Cristo, la sabiduría de la palabra de Dios, que es la revelación. ¿Sí está quedando claro, verdad? Vamos a Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu, que dice que el Padre enviará en mi nombre, en mi palabra. Él va a enseñar todas las cosas, todas, no dice poquitas, dice todas las cosas. Es por fe para que sea por gracia. El 4. Es por fe para que sea por gracia. Si usted tiene fe, la segunda gracia se le va a revelar. La sabiduría de Dios, el nacimiento por sangre se le va a dar. Si tiene fe. Si no tiene fe, todavía no hay gracia. Fe más obras es igual a revelación. Vamos al Hebreos 8:11. ¿Sí está quedando claro? Es necesario que haya fe. La fe de Dios ya está, ya actuó, ya se manifestó. Ahora es necesaria la fe del hombre para la salvación del alma. ¿Qué dice el tío? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Se fijan la revelación que hay ahí? Está grande. Dice, nadie va a enseñar a nadie. Nadie. Lo único que necesitan es tener fe. Creerle a Dios, creerle en la palabra de Dios y esperar la revelación. Algunos dirán, es que yo no recibo nada, leo la Biblia y no recibo nada. ¿Qué está faltando? Fe. Fe nada más, creérsela, creerlo. ¿Qué parte del ser es la que cree? Ya hablamos que el espíritu, el espíritu tiene fe, el alma cree. Aquí dice la palabra, Dios entregó para la salvación de todos los hombres. ¿Sí? De todos, no dice que de una parte, dice de todos. Si nos ponemos a pensar, antes de Cristo Jesús, mucho tiempo antes de Cristo Jesús, ya había gente. Entonces pensarán ustedes, si nos vamos a lo literal, aquellos no se salvaron. Pero como no nos vamos a ir a lo literal, ya conocemos que Dios es desde el principio.
Y desde antes de que el hombre fuese, Él ya era. Entonces, aquí es donde entendemos la presencia en la Biblia de lo que nos explica de María Virgen. ¿Sí? Dice David, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, si David le dice Señor, mi Señor a Cristo Jesús, ¿cómo puede ser Cristo Jesús hijo de David? Y María es 14 generaciones después, por ahí. Entonces, ¿cómo puede ser Cristo Jesús hijo de María si ya era? Es más, dice la palabra de Dios, antes de que Abraham fuese, yo soy. Era primero que Abraham, lo dice en la Escritura. Entonces, si era primero que Abraham, ¿cómo puede ser hijo de María? Pero lo que nació en María fue la revelación. Ella nació en su mente. Hemos hablado que el ser tiene el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual, que es nuestro espíritu, el cuerpo psíquico, que es nuestra alma, el cuerpo mental. El cuerpo mental también es espíritu. ¿Sí? Vamos por ahí a Efesios 4:23. El cuerpo mental. Nada más para confirmar, por ahí están. No, pues usted sabe. No hay que dejar pasar el confirmar de lo que estamos hablando, confirmarlo en la Biblia, de que sea cierto, ¿verdad? El cuerpo mental es espíritu, es espiritual, es el libre albedrío que nos dio Dios y se la puso unida al alma para que la parte que razona, analiza, piensa, lo pase al alma, el alma lo cree. ¿Qué dice? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Así es. Renovados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos renovando en el espíritu de nuestra mente por medio de un análisis que cada quien hace. Cuando yo les plasmo palabras, ustedes lo están analizando, lo están razonando. Yo les dije en un principio, no les estoy pidiendo que piensen igual que yo, les estoy diciendo, piensen. Y sálganse de la configuración que nos ha marcado la religión. La religión, nos pusimos un tema, el paradigma religioso. Entonces la religión nos encerró, y lo dice la palabra. La palabra lo encerró todo bajo pecado, de tal manera que andan en condenación, conforme a religión. Entonces, dijimos que Dios entregó para la salvación de todos los hombres. Y nos vamos a ir a Timoteo, que está. Vamos a 1 de Timoteo 2:4. ¿Vamos a parar? ¿Sí? Ya tenía virus. Sí. No, pues lo bueno es que estamos en un proceso. ¿Sí? Vamos a ese versículo que indicamos. ¿Cómo me dijo Bruno? 2. 1 de Timoteo 2:4. 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese, el cual quiere, Dios quiere que todos los hombres, toda la creación sea salva y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, y lo que Él quiere se va a manifestar. Entonces nos vamos a Tito 2:11.
la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La sabiduría de Dios, el nacimiento por sangre, es para salvación a todos. No dice una parte, está indicando a todos. Luego nos regresamos otra vez a Timoteo 4:10. Aquí es bien importante entender esto. Fe sola no basta. Hay que creer y actuar en obras. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente es primeramente de los que creen. ¿Cuál cuerpo es el que cree? Ya lo hablamos, el cuerpo psíquico, el alma. Hay que creer. Si no puede creer, es imposible que la revelación llegue. Es imposible. Es por fe para que sea por gracia. Por eso dice, necesitan ponerse dos de acuerdo. Pero no fuera. La gente se pone de acuerdo fuera. Yo me pongo de acuerdo con él para que me dé... Sí vale, Gálatas 3:15 lo dice, todo acuerdo que se haga en la carne repercute en la carne. Pero el acuerdo es espiritual. Somos espiritualmente, espíritu, alma, mente, carne y el cuerpo animal, que es Satanás que está en la carne. Es el pecado que está en la carne. De esos 5, con 2 que estén de acuerdo, ya está prosperando. Entonces aquí básicamente son los 2 hijos que se retiran de Dios, que es espíritu y alma. Cuando espíritu está en la palabra de Dios, el alma lo cree, se unen, todo lo que pidas creyendo, dice, vendrá. Pero no está hablando de las cosas materiales. Cuando está en la religión, usted luego está pensando, yo quiero un carro, yo quiero más dinero, yo quiero una casota, yo quiero cosas materiales. Y allí son sus egos los que están trabajando en usted. Entonces usted debe empezar a analizarse y decir, yo quiero prosperar en la palabra, sabiendo que cuando hace uso de la palabra va a prosperar también en lo natural. Usted no se salva de ser próspero en lo natural cuando hace uso de la palabra correctamente. No se salva. Entonces volvamos otra vez a Hebreos 8:11. Hebreos 8:11. Lo dije hace un momento. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Así es. Entonces, es de suponerse que ya todos tienen el conocimiento y el entendimiento de que si no se brincan ninguno de estos filtros cuando están leyendo la palabra y aplican, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Cristo Jesús, la palabra de Dios es la misma, no cambia. La palabra del hombre sí cambia. Cambia con respecto a región, con respecto a tiempo. En aquel tiempo, pan significaba palabra. Pasa el tiempo y ahora pan ya no es palabra. En esta región ya es otra cosa. ¿Sí? La palabra, el hombre la modifica. Pero nos dice la Escritura, pero la palabra de Dios no cambia. Entonces nos está diciendo, estúdienla en el tiempo y en la región o espacio cuando fue dicha. Por eso dice, de los judíos viene la salvación, Juan 4:22. ¿Por qué? Porque de allá, en aquel tiempo fue dada la palabra. Hay que buscarla en ese tiempo. Ahora, también nos dice que no es judío el que nace en la carne, es judío el que nace en lo espiritual, o sea, el que recibe la revelación. Y si lo vemos ya en el punto revelatorio, dice, de los judíos, de los que tienen la revelación, viene la salvación.
Hay que verlo en los tres niveles, ya lo hemos estudiado, conforme a Moisés, que es lo literal, conforme a Elías, que es escudriñando la palabra, y conforme a Cristo Jesús, que es la revelación que Dios nos da. Entonces, aquel que tiene la revelación es el que da la salvación para que los demás la sigan entendiendo. Estamos ya por finalizar esta serie. Después de esto, ya sería volver a empezar. Y con gente nueva. Pero no yo, sino ustedes. Ustedes son los que van a formar sus grupos y dar la palabra. Porque dice Mateos... ¿qué es? Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dice, da de gracia. Si ustedes recibieron la palabra, ustedes la van a dar más adelante. ¿Por qué? Porque su diezmo es cuando ustedes siembren más adelante la palabra. Ese es su diezmo para Dios. No sacar 50 pesos y, órale, pastor. No, eso ya es otro rollo. O ofrendar, no, eso no es diezmo. Diezmo es que la palabra se multiplique, como pasó en las bodas de Canaán. Que la palabra, el pan se multiplique. Que el vino, la sabiduría de Dios se multiplique a más gente. Que el pescado se multiplique. Aquellos que están transformándose o cambiándose a Cristo Jesús, se multiplique. Por eso dice en Corintios, dice, y seremos transformados de gracia en gracia. Sí, la primera gracia, que es carnal, el verbo que se hizo gracia, el verbo que se hizo carne, que es la primera gracia, seremos transformados a la segunda gracia, que es la sabiduría. Cuando la revelación llegue, vamos a ser transformados de la carnalidad a la espiritualidad. De gloria en gloria. De gloria en gloria, es lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces queda claro que ya pronto llegamos a los límites finales y ya ustedes deberán ir preparándose para hablar la palabra. Ese es el fin de esto. Algunos van a decir, pues ¿cómo? Si todavía me falta. A Dios gracias, por eso estamos grabando los temas y lo hemos dicho, ¿verdad? Aquellos que les falten, sáquenle una copia y le dan su estudiadita en su tiempo. Pero dice Cristo Jesús, aquel que quiera ser mi discípulo, deberá amarme más que a todo el mundo. Todo el mundo, toda la carnalidad, todas las raíces, todos los bienes. Igual lo dice, aquel que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz, domine su carne y venga en pro de mí, a favor mío. No al contrario, que no lo domine su carne. Porque aquel que se deja dominar por su carne no puede ser discípulo de Dios. Aquel que deja que lo dominen los egos, no puede ser discípulo de Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Duro, preciso y conciso. Entonces, dice, da de gracia. Nada más para saber qué versículo es. Mateos 10:8. Mateos 10:8. Nada más para confirmar. 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera de demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjese, limpiar leprosos, limpiar la carne, los egos en la carne, resucitar muertos. Ustedes van a resucitar muertos, dicen, ¿cómo? Es que cuando ustedes den la palabra, aquellos muertos espirituales que andan en el mundo, ellos al recibir la palabra de Dios, que es vida, van a resucitar en la palabra. Es cuando Cristo Jesús resucita juntamente con aquellos que son muertos espirituales. Y luego dice, den de gracia lo que de gracia recibieron. Ese es el diezmo. ¿Sí?
Yo sé que en muchas congregaciones grandes no les va a gustar esto. De hecho, ya ando formando una página para subirlo a YouTube. Está difícil, es muy tardado. Pues son temas de una hora y fracción, entonces está difícil. Ya después les digo el nombre de la página. Vamos a hablar un poquito del arca de la alianza, o el arca del pacto. ¿Qué entienden ustedes por el arca del pacto? No hay quien opine. Es el pacto de la sabiduría. Es el pacto de Dios con nosotros. Es un pacto. Hace poquito en Discovery Channel estaban pasando que grupos de arqueólogos aseguran haber encontrado el arca del pacto, el arca de la alianza. Buscan las dos piedras que Dios entregó a Moisés. Ya lo hemos visto, cuando hablamos de Moisés es un punto espiritual. Las dos piedras donde están escritas la palabra de Dios, los mandamientos, son dos piedras, pero es metafórico. Aquí están las dos piedras. Estas son las dos piedras. Aquí está el antiguo y el nuevo pacto. Son los dos testimonios. Pero metafóricamente, él dice que son dos piedras. Piedra es testimonio. Piedra en arameo antiguo es testimonio. Y los dos testimonios están en la Biblia. Sí. Pueden ser libros como el Corán, pueden ser igual, es lo mismo. Son los dos testimonios. Por eso dice que el primero se entrega en carne, que es el primer pacto, y segundo se entrega en sabiduría, que es el segundo pacto. Son las dos tablas que están en el arca. Pero si lo vemos conforme a la carne, vamos a querer encontrar un arca hecha de madera, como dice. Pero si lo vemos en lo espiritual, vamos a rebuscar qué significa, qué contiene. Arca, ya lo dije antes cuando hablamos del arca de Noé. Arca significa palabra de Dios. Palabra de Dios es la alianza de nosotros con Él. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Sí. Vámonos ahí a Hebreos 9, 3 y 4. Hebreos 9, 3 y 4. El arca del pacto. Alianza, pacto, unión, matrimonio. Es lo mismo. Son sinónimos. ¿Sí bien? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. Aquí hay que analizar esto. Ay, disculpe. El oro tiene una simbología, la plata también tiene simbología. El oro simboliza lo espiritual, la plata simboliza lo carnal. Vuelvo a recalcar, estos formas de expresión son las que se usaban hace 2000 años, cuando se dio inicio a la palabra por María, que fue la que recibió revelación. Por eso María es madre, porque dio a conocer la palabra. Ella es judía. Miren, Dios no hace acepción de personas. Vamos a ponerlo en los hombres. Pensar que en un hombre nació Cristo Jesús no tendría lógica conforme a lo carnal. Porque un hombre no puede tener hijos, dar a un parto a un hijo. ¿Sí? Entonces ya sería excluir a los hombres. Y Dios no hace acepción de personas. Pero la religión hace pensar que María concibió un hijo de Dios. Entonces ahí está la carnalidad. No habiendo acepción de personas, todos los hombres que nacen en una mente renovada como María, también son, se puede decir, madres. Cuando le preguntaron a Jesús, aquí está tu madre, aquí están tus hermanos, ¿él qué dijo? He aquí mis hermanos, he aquí mi madre, pero indicándolos a todos los discípulos. He aquí mis hermanos, he aquí mi madre.
Cada uno puede ser madre de Cristo Jesús porque lo va a dar a luz. Eso significa madre, dar a luz, en el antiguo arameo. Así que no se espante si le digo que usted puede ser madre, no por el hecho de ser hombre. Sí, usted, siendo niño, puede ser madre, dando a luz a Cristo Jesús, dando a luz la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del arca de la alianza, no nos estamos refiriendo, fíjense, dicen, sí, metafóricamente también, y no es burla, porque como va a andar en las redes sociales, por eso lo digo, no es burla. Los grandes científicos andan buscando el arca de la alianza porque ahí van a encontrar un elixir que les va a dar vida eterna. Ellos lo andan buscando en la carne. ¿Sí? Y hay películas donde salen ahí de Indiana Jones, por así decir, donde buscaban un arca que iban a encontrar algo que se iban a tomar y que iban a tener vida eterna. Sí, es metafórico. Aquí también van a encontrar vida eterna, pero es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando aquella arca, aquella urna está revestida de oro, está diciendo que es en lo espiritual, que no es en lo carnal. Por eso dice, revestida de oro por dentro y por fuera. ¿Qué más dice? Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Fíjense, ¿qué contenía la palabra de Dios? Respeto. Tenía el maná. Sí, la palabra. La palabra de Dios, el arca, contiene La palabra. el maná, la palabra escrita. Este es el maná, la palabra escrita. Y la palabra mata. Cuando se alimentan en lo literal, la palabra mata. Pero lo van a ver desde dos puntos. La palabra los sigue manteniendo como muertos espirituales. Y si ven el significado de matar, que es revelación, la palabra da revelación. La palabra mata, da revelación. Contenía la vara de Aarón. Si se fijan, no dice de Moisés. Muchas religiones creen que era Moisés el que traía la vara. Contenía la vara de Aarón que reverdeció. Secar es estar sin agua, estar sin pecado. Pero cuando reverdece, ¿qué le sacan a la Biblia? Pecado, condenación. A eso se refiere. Aquella persona que empieza a entender, híjole, Dios mata, Dios mató a todos sus hijos, Dios destruyó ciudades, Sodoma, Gomorra, Egipto, mandó plagas, etc. Esa es la vara que reverdece, están sacando pecado de la Biblia. Y las dos tablas, sí, el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que contiene en lo literal. Pero en lo espiritual, la palabra de Dios es el arca. La revelación es el arca de la alianza. Es la que da vida eterna. Es el nuevo nacimiento. ¿Sí? ¿Sí que está quedando claro? Amén, amén. Ya hablamos antes de dos palabras, peirazo y doquimazo. Todo lo que ustedes encuentren y vayan buscando en la Biblia, si lo encuentran para peirazo, transfórmenlo y busquen qué significa en doquimazo. Sí. La palabra la deben encontrar sin tropiezo. Así que a buscar en el antiguo tiempo, en el antiguo arameo, qué significaban palabras, para que saquen adelante aquella duda. Vamos a Éxodo 16, 33 y 34. Ya sabemos qué significa la madera, ¿verdad? Carnalidad. Es carnalidad, simboliza la carne. Entonces, cada que hablamos de madera, estamos hablando de carnalidad. Y en este caso, el arca no es la excepción. Si ustedes la ven en la carne, van a buscar algo de madera. 33 y 34. Sí, Éxodos 16, versículos 33 y 34. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Este es el maná. Es por orden. ¿Sí? Lo mandó Moisés y este es el maná. Y le dijo, ponlo adelante. ¿Y qué es lo que trae esto?
confusión Ujú, si no hay revelación. ujú. Esto es en contra de nosotros cuando no creemos. ¿Sí? Váyase a Primera de Reyes 8:9. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que alcancen a apreciar que la escritura, entenderlo en lo literal, es el maná y los va a confundir, los va a mantener muertos espirituales. Necesitan dejar el primer tabernáculo y pasar al segundo. Mm. ¿Qué dice? En la arca ninguna cosa había sido las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. O sea, en el arca no había otra cosa sino las 2 tablas, dice. Amén. Más de las 2 tablas no había, más palabra no. ¿Sí? Amén. Nos vamos a Deuteronomio 31. Ya vamos a terminar. 31. 31 versículos 24, 25 y 26. 4. Sí. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Contra ti. Se fijan, tomad estas tablas y pónganlas a un lado de la palabra de Dios. Están juntas. Ujú. Esta es el maná. ¿Sí? La palabra escrita. Y junta aquí está la revelación. Pero la revelación va a llegar por fe. Si no hay fe, no hay revelación. Están juntas. Ahora viene lo más importante. Vámonos a Éxodos 25, del 10 al 16. Harán también un arca de madera de acacia. Ahí. Harán un arca de qué? De madera. De Canadá. De carnalidad. Harán un cuerpo carnal. El cual va a contener. ¿Qué contenía el arca? Revelación. ¿Qué contenía? El maná, la palabra escrita, Pegado. ¿sí? Pegada a la revelación, pero todavía no llega a la revelación. Ujú. Usted es el arca en la carne, ¿sí? Un arca de madera, algo que contenga. Usted primero lo va a contener en la carne, en lo literal. La revelación va a llegar después, Ajá. ¿sí? Y allí está el bastón de Aarón. ¿Qué significa el bastón? Poder, autoridad, Ujú. ¿sí? Usted tiene el poder y la autoridad, usted decide, usted tiene su libre albedrío. Usted es el arca, en usted está Dios. No tiene que buscar afuera, está dentro de usted, en usted está. Usted decide si cree o si no cree. A usted se le fue dado ese don de libre albedrío, usted lo decide. El 11 dice, tú decides si aceptas a Dios, tú decides si le crees, tú decides si le pones atención. Si se fija, la carne siempre va a estar en contra de la palabra, los va a estar atosigando a que no la entiendan luego. ¿Qué pasa cuando empiezan a leer la Biblia y no entienden? Bostezos, Sueño. les da sueño y dejan la Biblia. Pero necesitan pedirle a Dios, creer, tener fe. ¿Sí? Por hoy hasta aquí la vamos a dejar. Entonces queda claro, ustedes ya tienen la capacidad de preguntarle a Dios y de recibir de Dios. Sí, Santiago 1:5. ¿Sí? Bien, entonces vienen preguntas.